Saludos cordiales, ¿cómo están? Nuestro invitado de hoy es uno de aquellos extranjeros que llegó al Ecuador huyendo de la dictadura feroz que se instauró en Argentina a mediados de los 70. Este personaje tenía dos pecados terribles que lo convertían en blanco de la represión. Era joven y su pensamiento se inspiraba en el ideal de construir un mundo con justicia social y equidad. Para lograr ese ideal tenía una herramienta fundamental: el teatro. Como muchos que huyeron de la represión buscando salvar su vida, él vino a Ecuador, donde encontró amigos, afecto y algo más de seguridad. Él es a quien sus amigos lo llaman el negro. No solo que recibió, sino que también dio y mucho. Algunos de los buenos actores de nuestro país han crecido profesionalmente junto a su modo de hacer teatro experimental. Su trabajo ha sido intenso y fructífero. Hablamos de Arístides Vargas, del grupo Mala Hierba, a quien hoy en la Caja de Pandora le pediremos cuente su historia de vida. Bienvenido, Arístides, qué placer tenerte en este país que también es tuyo. ¿Por qué escogiste Ecuador para venir cuando en tu país había una represión brutal? Bueno, gracias por la invitación y gracias porque siempre es bueno recordar, como en este programa, recordar y reconstruir parte de lo vivido, ¿no? Yo creo que yo no elegí Ecuador, yo creo que Ecuador me eligió a mí. Yo cuando llegué a Ecuador, primero que no sabía, una de las condiciones del exilio es que uno piensa que va a regresar en la semana que viene, y luego piensa que va a regresar el próximo mes, y luego piensa que el próximo año, y uno va pasando los años. Está siempre con la maleta lista. Estás siempre con la maleta lista. Y cuando ya te quieres ir, porque supuestamente puedes regresar, te das cuenta de que has construido tu mundo en otro lado, ¿no? Es la doble cabeza de la que hablan los griegos, ¿no? El exilio es tener dos memorias, ¿no? ¿Y fue difícil construir ese mundo? Yo tenía 21 años y creo que sufrí posteriormente. En entonces para mí todo el Ecuador era un gran misterio a descubrir. A mí me encantaba esta ciudad. Yo primero llegué a Guayaquil y no me encontré muy bien en Guayaquil. Ahora tengo grandes amigos y es una ciudad totalmente generosa conmigo. Y las ciudades no son edificios, ni los países ni son paisajes, ¿no? Las ciudades son las personas. Sí. Y yo creo que en Quito encontré el Ecuador porque encontré personas que me hicieron sentir que yo no era un extranjero y que me hicieron sentir como parte del ser ecuatoriano. ¿Quién fue tu primer amigo en Ecuador? Yo recuerdo mucho a Jaime Guevara. Coincidimos en un él era muy jovencito, creo que es el primer rockero de este país, y yo encontré, te estoy hablando del año 76, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el aula Benjamín Carrión. Yo hice una presentación antes y luego venía un chico con pelo muy largo, y que muchos chicos que estaban ahí mirando esa función esperaban, y este era Jaime Guevara. Y de ahí, bueno, nació una gran amistad. Él me vio como yo hacía una obra de teatro, La farsa de Patelén, que era una obra que hacíamos en aquella época dos argentinos, ¿no? Ernesto Suárez y yo, y nos encontramos, y de entonces nació una amistad, bueno, no solo con él, sino también con su familia, ¿no? Con su madre, que era una persona extraordinaria. Con doña Teresita. Con doña García. Teresita. Muy, muy querida por mí, porque yo seguramente para ellos no significaba nada, pero en entonces que me dieran un plato de arroz para un exiliado era una gran y extraordinaria cosa. Qué bueno. Mira, vamos enseguida a presentarte un perfil elaborado por Diego Paladines. En él está una parte de tu historia de vida. Vamos a verlo. Que cuando aquí decimos hasta el final es porque no aguantamos más. Y Occidente lo sabe. Cuando aquí decimos hasta el final es porque no aguantamos más.
para mí el teatro a esta edad que tengo ha dejado de ser una mera exposición y un mero deseo de triunfar para transformarse en una forma de respirar. Yo diría que lo especial de Arístides es su capacidad de reflexión tan constante, tan permanente, tan diaria, ¿no? Alrededor de los hechos ocurridos, por supuesto, ¿no? Y ahí aparecen estos dos elementos de los que hemos estado hablando, que son la memoria y el olvido, ¿no? Yo creo que eso define el espíritu y la trayectoria y la visión y la sensibilidad que tiene Arístides Vargas. Yo veo las obras del negro, por ejemplo, El jardín de pulpos, La señora de las nubes. Me da gusto y me veo reflejado en él. Digo, estamos caminando como las rieles del tren. Vamos paralelos, pero no juntos. Y él, a su nivel como dramaturgo, me hace sentir orgulloso de ser conocido de él. Pana, amigo, parcero, body. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. A los 20 años llegué a Quito. Llegué exiliado durante la dictadura de 1976, que es una de las dictaduras más sangrientas y más terribles de Argentina. Entonces, fue la que me trajo, porque mucha gente dice, ¿cómo es que llegaste a Ecuador? Bueno, llegué a Ecuador de esa manera, de mala manera. Nací en Córdoba, Argentina, en 1954. Mi madre y mi padre eran campesinos emigrados a la ciudad. Mi padre era un hombre extraordinario, él era un hombre muy culto, digo porque leía mucho, pero no leía de una manera ordenada como lo haría un universitario, lo hacía como lo hacía un campesino, lo que cayera en sus manos leía. Mi memoria, señor. Mi memoria. Mi memoria es como Mis recuerdos de niño son extraordinarios. Yo siempre cuento una anécdota con respecto a mi infancia. Cuando yo era niño, en mi pueblo había un cine que se llamaba Cine Cervantes. En el Cine Cervantes mi madre me solía dar a los días domingo dinero para que yo vaya al cine con la condición de que al volver le cuente la película. Y al regresar yo le representaba a mi madre las películas que había visto, ¿no? Y de ahí, yo digo siempre, bueno, de ahí debió nacer mi afición por el teatro. Solo se me está permitido decirte que la mariposa es el fantasma de los... Cuando conocí al negro Arístides al principio, no como pareja, era un señor bien antipático, que me miraba así, porque yo estaba recién llegada de España y iba bien vestidita, y porque mi mamá me había comprado ropa para que yo venga bien guapa a mi nuevo continente. Entonces él me miraba así, como quien dice, esa burguesita española colonizadora. Es tan rara la casa. Yo vi a Arístides como una persona, un hombre joven, en crisis, andaba de parranda siempre. Él llega todas las noches y habla con ellos. Para mí siempre fue el tío negro. Se quedaba meses en casa y siempre fue como una compañía muy cercana, muy normal, muy natural, como alguien de la familia, ¿no? Entonces, cuando mi padre fallece, el tío negro, tenemos la suerte de que el tío negro está en la casa y vive con nosotras todo este proceso. Años más tarde, cuando me cuentan que están enamorados y que van a casarse, ahí hubo una época de decir, ¿qué? O sea, pero si todo funciona bien, ¿para qué vamos a cambiar las cosas, ¿no? Sí, yo siempre tomo mate, todavía me queda la... Bueno, él es un hombre con un gran sentido del humor. A veces hemos visto obras que están bien escritas, muy bien, y las hemos visto en otros países, nos han invitado. Horribles, hechas así, no todas, algunas han hecho fantásticas, por cierto, pero hay algo, me acuerdo de una concretamente, que no voy a decir dónde, por supuesto, pero que era mala,
Mala la dirección, mala la actuación, la escenografía era un horror, el vestuario era de pena, todo era un desastre. Entonces yo estaba viéndola con unos nervios así y de pronto la miro a él y estaba... se gota. Es excelente cocinero, es súper acolite. Siempre tiene razón, aunque no la tenga. Le gusta mucho leer filosofía y ensayo. Jamás en la vida va a aceptar que cometió un error. Jamás, no va a aceptar verbalmente, pero lo increíble es que luego viene y lo arregla. Y te pide perdón también. Nosotros nos decimos poco las cosas verbalmente, pero quizás no hace falta porque están dichas desde siempre, ¿no? Creo que tengo la suerte más grande del mundo de ser tu hija. Y me emociona siempre pensar en ti, en todo lo que has creado y nada, te voy a seguir queriendo mientras viva tremendamente. Desde el día que te entregué el pan y que tú me diste el poema, no he necesitado nada más. Una intensa y cálida relación con esta par de mujeres que han hecho cosas muy buenas por ti, ¿no? Sí. En las tablas y en la vida. Sí. Esta hija que, bueno, no la procreaste, pero que es como si fuera tuya, ¿te ha dado muchas alegrías? Muchísimas, muchísimas. Yo a veces digo que para un padre actor lo más terrible que puede pasar es tener una hija actriz. Porque es el peor, los padres somos los peores críticos de nuestras hijas y nuestros hijos, en todo sentido. Es decir, un padre nunca está convencido de lo que hace su hija o su hijo. Yo esto lo aprendí con ella y aprendí también que, de que una hija puede ser buena actriz, aunque su padre no termine de creérselo, ¿no? Yo creo que yo en lo personal establecí una relación tan fuerte con ella desde que era muy niña, que... Cuando queda huérfana, ¿no? Cuando queda huérfana. Antes de que quedara huérfana, tú eras el tío negro. Claro, porque yo era amigo también de su padre, de Ramiro Navarrete, que es un hombre... El ascensionista. El ascensionista que fallece en una expedición al Everest en aquellos años, en el 87. Junto con Iván Vallejo. Junto con Iván Vallejo, sí. Eran dos grandes, tal vez, desde mi punto de vista, de los mejores ascensionistas del Ecuador, los dos, ¿no? Nada más que, claro, el destino de un ascensionista puede ser quedarse en el monte, ¿no? Pues Ramiro se quedó y un poco... ¿Qué es el espacio que más quiere un ascensionista? Es el espacio donde ellos quisieran terminar sus días. A mí eso me parece extraordinario. Como un actor quisiera terminar como Molière en un escenario, ¿no? Representando una obra y quedarse allí y fingir tanto la muerte que terminas muriéndote de verdad, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida. Estamos con Arístides Vargas, dramaturgo extraordinario, querido en nuestro medio por la cantidad de obras que ha hecho y porque también ha sido el responsable de la formación de varios de nuestros buenos actores y actrices. Volvemos enseguida, no se vayan. Es La Caja de Pandora. Al volver, descubra cómo el argentino Arístides Vargas, desde fuera, empezó a enamorarse de Ecuador. Y decía, ustedes se van a dar cuenta que llegan al Ecuador porque el desierto se acaba, ¿no?
y comienzan los bosques, los árboles. Venimos de vuelta, disfrutamos de la presencia de Arístides Vargas en la Caja de Pandora. Ya veíamos cómo él vive un momento intenso cuando tiene que finalmente decidir salir de su país, estando muy joven, 21 años, tiene que huir para salvar su vida, pero no sales directamente de Ecuador, vas a otro país primero. Sí, estoy primero en el Perú, que en entonces también había una dictadura militar, es decir, la de Velasco Alvarado. Terminaba la de Velasco Alvarado y comenzaba la de, bueno, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, no me acuerdo, pero era una dictadura, ¿no? Terminaba, apenas terminado el gobierno de Velasco Alvarado, llegué al Perú, ¿no? De todas maneras, la conformación de estos ejércitos, tanto del peruano como el ecuatoriano, son un poco diferentes a la conformación, digo, la conformación social del ejército, ¿no? Las raíces, en qué clase social hunde sus raíces la composición del ejército. Era diferente, ¿no? A los ejércitos del sur, especialmente de Argentina y de Chile, ¿no? Que eran terribles. Y desde Perú miras a Ecuador. ¿Y por qué decides venir? Te voy a contar una anécdota. Yo en Perú vivía en un teatro que se llamaba La Cabaña. Dormíamos en un camerino. En ese camerino había pasado por ese camerino varias personalidades de teatro, ¿no? Augusto Boal, María Escudero, que dejaban su escrito en las paredes del camerino. Aquí estuve. Y en los camerinos contiguos había un ecuatoriano. ¿Ya? Yo no me acuerdo cómo se llama, yo me acuerdo que se llamaba Jimmy, el guayaquileño. Era un enamorado del Ecuador y por las noches, como no teníamos nada que hacer, nos sentábamos a tomar mate y venía Jimmy, el guayaquileño. A contar de su país. Y nos contaba unas cosas y decía, ustedes se van a dar cuenta que llegan al Ecuador porque el desierto se acaba, ¿no? Y comienzan los bosques, los árboles, y claro, para nosotros era como descubrir, era como el paraíso para él, evidentemente, para él era el paraíso. Pero tenía cierta razón, ¿eh? Tenía cierta razón Jimmy. Un paraíso que en ese momento tenía también aquí una dictadura. Que tenía una dictadura. Y había un proceso de lucha por retornar a la democracia. Años 76. Sí. Años 76 era una dictadura a la que se le decía dicta blanda, pero no por eso dejaba de ser dictadura, porque las dictaduras más blandas siguen siendo dictaduras, ¿no? Así es, producen daño. Y entonces vienes, encuentras amigos tan gratos como Ramiro Navarrete, y has dicho Jaime Guevara. Jaime Guevara, Carlos Michelena, que lo vi ahora a los tiempos y que tengo que ir a verle, Ramiro Jácome, gente de diferentes lenguajes artísticos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y en aquellos años también conozco a Camilo Luzuriaga. Y vivías el no lugar, no podías establecerte de modo específico en algún sitio. Sí, yo siempre digo que eso del no lugar no es una metáfora, que es verdad, que en el exilio no se tiene un lugar fijo, que uno duerme una noche en un lado, otra noche en otro lado, pero uno no logra habitar un espacio interior. Es decir, los espacios exteriores son manifestaciones de los espacios exteriores. El que tú duermas cada noche en un lugar diferente es una manifestación de tu estado espiritual, que es el estado del exilio, ¿no? ¿De qué vivías, Arístides? Vivía de lo que, en entonces vivíamos de lo que podíamos vivir. En la primera época hacíamos muchas funciones en las escuelas, y te cuento otra anécdota. En una escuela que está al lado del Ministerio de Defensa, yo no sé si sigue esa escuela ahí, nosotros hacíamos funciones por las mañanas para los niños. Y íbamos con Ernesto Suárez, que era otro hombre de teatro que tuvo mucha importancia en el teatro guayaquileño, pues formó allí un grupo que se llama El Juglar. Claro. Veníamos juntos, Ernesto Suárez y yo.
hicimos una función en ese colegio para los niños, porque vendíamos funciones a las escuelas fiscales. Cobramos, por poner un ejemplo, 20 centavos. Y cada niño ponía 20 centavos y hacíamos funciones. Y en una de esas escuelas conocí a Ernesto Albán. Ernesto Albán, que era una gran persona, una persona extraordinaria y muy solidaria. Que nos invitó, nos llevó, nos presentó a otra gente. Te estoy hablando, como te digo, del año 76, entre 76 y 77, que fue la primera época. ¿Y vivíamos de qué? De lo que nos pagaban en las escuelas. Por supuesto, eso estaba prohibido. Estaba prohibido en aquellos años porque los extranjeros no podíamos trabajar. Por lo tanto, figurábamos como que los niños nos donaban dinero y hacíamos una obra para niños. Entiendo que tú vives un tiempo largo sin documentación. Muchos años. Te retiran tu pasaporte. ¿Por qué ocurre eso? De una forma extraña, el pasaporte, tú ibas a dejar tu pasaporte para que te dieran la visa en un lugar y te daban un cartoncito a cambio del pasaporte. Extrañamente el pasaporte desapareció, se extravió en ese lugar. Y uno iba con el cartoncito y no está el pasaporte aquí. ¿Qué pasaba en esa época, en eso que sucedía en la cotidianidad de un individuo al cual le extravían su pasaporte? En lo macro sucedía de que había una operación en toda América Latina que se llamaba la Operación Cóndor, que era el funcionamiento de las diferentes dictaduras de manera coordinada. Lo que significaba que si a ti te extravían el pasaporte, tú tenías que ir a la embajada argentina. En el momento en que tú entrabas en la embajada argentina, entrabas al territorio argentino. Por lo tanto, te podían detener. Eso sucedió, no sucedió en Ecuador, pero sí sucedió en Perú, sucedió en varios países, ¿no? ¿Y tú temías que eso entonces, podía estar ocurriendo? Por supuesto. Con tu yo, documento. con el temor y por supuesto con la ayuda de los amigos, como dice ese tema de los Beatles, ¿no? Con la ayuda de mis amigos me dijeron, ni te asomes por la embajada, no vayas a la embajada, quédate ilegal. Y eso fue extraordinario, porque estuve como 4 o 5 años totalmente ilegales. Pero mis amigos me enseñaron el himno, mis amigos ecuatorianos, me enseñaron parte de la historia ecuatoriana porque me dicen, no, tú pasas como ecuatoriano, tú pasas como costeño. ¿No? Tú cuando te detengan, tú diles que eres manabita. Entonces, seguramente para identificarte te van a decir, claro, te van a decir, bueno, canta el himno, porque era una de las cosas que hacían en entonces. Te detenían, y bueno, de hecho que en Tulcán dan una función para el Banco Central, me detiene la policía, nos detiene al bus que íbamos a Tulcán y me hacen cantar el himno. ¿Ya? Y yo canto el himno nacional, por supuesto, porque me lo habían enseñado. Y me habían enseñado cuáles eran los sitios históricos del Ecuador, me habían enseñado, era una cosa extraordinaria. Yo aprendí historia ecuatoriana a partir de la necesidad y por el temor de que me detuvieran. Increíble. Todo eso vive un exiliado, alguien que huye en busca de salvar su vida. Vamos a buscar en estos videos que hemos preparado, ¿no?, algunos aspectos también de tu vida y de lo que tú más sabes. Por favor, en el orden que prefieras, tienes que ir abriéndolo. Tienes laboratorio, memoria, país, por donde tú prefieras, en el orden que quieras. Abramos país, ya que estábamos hablando de eso. Allí tienes el control. Por favor, un solo clic. Vamos a verlo. Sobre el icono de país. Por ahí. Allí está. Con mi hermano preso, yo tengo que salir del país. Estaba yo allí estudiando teatro y éramos muy jóvenes y hacíamos, por supuesto, participábamos activamente del fervor político de la época y de lo que en la época se creía que era eminente, los cambios de una sociedad. Entraron los militares y él tuvo que exiliarse porque pertenecía a la juventud peronista de la universidad. Teníamos que tratar de no tener comunicaciones para resguardarlo a él. Y vivíamos en permanente miedo a ser delatado, ¿entiendes? Fue realmente una
una época bastante dura, entiende, los primeros meses de la, ¿cómo se llama?, de la dictadura. Echa de menos su familia, sus cosas, su medio, ¿entiendes? Y adaptarse a un país que tú no conoces, que yo sabía del Ecuador, pero no sabía cómo eran los ecuatorianos, cómo era Quito. En la obra La razón blindada, de Arístides Vargas, basada en la historia de su hermano, reviven los destierros, los recuerdos, los muertos, los presos, las madres, los amigos, todos y todas las víctimas de las dictaduras. En esta obra autobiográfica, 2 presos rompen los muros de sus cárceles para situarse en un mundo imaginario y ejercer la vida de otro modo. Y cuando se dice político hay que hacer lo mismo. Pero esto significa, según las leyes del silogismo, que un político es lo mismo que un caballo, pero aburrido. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuidado. Avanza. Sí. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene en La Mancha. Eso ha cambiado mucho. Argentina ya es otro país. Lo que pasa es que algunos seguimos habitando el país del pasado. Y el país del pasado es un país doloroso, un país que no hay que olvidar, un país que algunos de nosotros seguimos padeciendo, ¿no? ¿Has podido curar el dolor del pasado? ¿Sigue latente en tu corazón? ¿Te sigue afectando? Digamos que he aprendido a convivir con el dolor del pasado, porque ese dolor no se supera nunca. Es decir, muchas veces yo me pregunto y digo, me hago una pregunta tan sencilla como, si no hubiese pasado lo que pasó, yo sería otra persona. Fui otra persona por lo que me pasó. ¿Cómo torcer el curso de la historia personal? Y claro, es una pregunta sin respuesta, porque lo que te pasó es lo que eres. Yo no hubiese escrito teatro posiblemente, no hubiese conocido no hubiese aprendido a tener 2 países, porque muchas veces cuando la gente me pregunta y yo le digo, no, yo soy tan ecuatoriano como argentino, es decir, vivo el Ecuador, a veces me siento incluso más ecuatoriano que algunos ecuatorianos que tendrían que ser estadounidenses y no ecuatorianos. Entonces, siento que yo vivo este país de una manera tan intensa como el mío, y el haber aprendido a tener 2 países fue fruto del exilio. Los de tu generación en Argentina, muchos murieron. Sí. Amigos tuyos, familiares. Uno de tus hermanos estuvo preso 10 años. Sí, Chicho Vargas. Ajá. Mayor que tú. Mayor que yo, sí. Y precisamente La razón blindada busca esa misma historia. Es una reconstrucción es una obra que yo dedico a Chicho. Chicho pasó 10 años en uno de los penales más horrendos, uno de los penales, de las cárceles políticas más horrendas de Argentina, que es el penal de Rawson, donde pasa Chicho a partir del año 74 en adelante. Anteriormente a la llegada de Chicho, en ese penal pasan cosas horrendas. Creo que fue en el año 72, 73, que pasan los fusilamientos de Trelew, que son que cogen a un grupo de militantes y los fusilan ahí mismo en la pista de aterrizaje de los aviones, ¿no? Esa era la cárcel donde fue a parar Chicho. Es una de las mazmorras de la dictadura, ¿no? ¿Y cómo logra salir de esa cárcel 10 años después? ¿Con el retorno a la democracia? Con el retorno a la democracia. Pero así como cuando uno está en exilio, nunca ha dejado de estar en el exilio y nunca dejará de estar en el exilio, yo creo que mi hermano Chicho físicamente está fuera de la cárcel, pero su espíritu creo que sigue adentro, ¿no? Porque uno no decide cuándo salir. Es como cuando uno dice, yo voy a volver a Argentina, uno no decide cuándo va a volver a Argentina. Aunque uno siempre, tal vez muramos diciendo, yo voy a volver a Argentina.
Lo que pasa es que parece que la decisión está fuera de uno, ¿no? ¿Tuviste a lo largo de este tiempo que encontrarte también en Ecuador con otros argentinos que compartían tus mismos ideales y que desde el teatro o la música proclamaban un discurso de libertad? Uno de ellos está aquí, ¿no? Y lo vas a ver inmediatamente. Es Alberto Caleris, que está allí con su guitarra, como siempre. Parece alguien pegado a la guitarra. Si quieres, puedes pasar, saludar con él y les proponemos que luego venga la música entre los dos, porque ambos han podido construir un mundo extraordinario alrededor de la música. Vamos a una pausa, inmediatamente volvemos con este par de amigos argentinos que se encuentran en la Caja de Pandora. Venimos enseguida. Apenas volvamos, descubra cómo le va a Arístides Vargas cuando de cantar se trata, acompañado del músico no menos reconocido Alberto Caleris. Van discurriendo por las noches bajo lunas de corta edad. Mas los fantoches siempre... Bueno, la primera vez que yo te conocí en la Floresta, ¿m? En la Floresta cuando nosotros vivíamos con otro exiliado que era Manuel Capela, claro. Y vos llegaste con el grupo Siripo, que hacían una canción preciosa que era Cajita de Música. Por supuesto. ¿No? ¿Te la aprendiste, no? Después de tantos años. Yo voy a cantarla, pero la voy a cantar a mi modo. Cántala desafinada, que es mejor. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe caretas, quien sale a ver la luna. Para olvidar yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera de palo santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Toda una época. Gracias. Pueden aplaudir. No. Gracias. Éramos tan jóvenes, ¿no? Éramos tan jóvenes. Ya me deprimiste, yo me deprimo con un... Bueno. Sí, después seguimos trabajando, hicimos... La época que me acuerdo es cuando subíamos allá a la Gasca a ensayar la obra de Teatro de Sombra, ¿te acuerdas? Qué chévere, con el Forero, sí, una época muy hermosa, muy hermosa. Quito era tan distinto. Nada que ver. Sí, nada que ver, pero tan distinto. Podíamos caminar por las noches sin que nadie nos asalte, sin que nadie nos... Sí, y además era una época muy chévere era como más humana, más de encontrarse. Yo me acuerdo de la época del Hidrobo, el Napo, en Guápulo. Es toda una historia, era como muy teatral, como muy artística. Sí. Y ahí la vivíamos, ¿no? Ahí vivíamos mucho lo que hacíamos, ¿no? La música, el teatro. De ahí están los fantoches, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Te acuerdas de los fantoches? Esa obra, sí. De Las cosas son, aunque no lo parezca. Sí, de Raúl González Tuñón. Que hicimos la adaptación juntos, ¿te acuerdas? Sí. De la canción. Conozco más de un barracón, hoy muchas veces la canción de la alcantarilla del mundo. Conozco hombres tranquilos que van a hacer la digestión, mirando los dorados hilos que maneja el operador. Mas prefiero la soledad por las que libres los fantoches
van discurriendo por las noches bajo lunas de corta edad. Mas los fantoches siempre vuelven, dan unas vueltas y se van. Mas los fantoches siempre vuelven, dan unas vueltas y se van. ¿Te acordás que nos pusimos a trabajar una noche? Vivíamos en la Valparaíso. Sí, en la calle Valparaíso y Ahí por la Alameda. Por la Alameda, Siempre me acuerdo está mala de eso. hierba ahora. El Bola, el fotógrafo, el enano que se murió, ¿te acordás? Sí, el Edgar Erazo. Tan querido, tan querido. Edgar Erazo, ajá. El Edgar Erazo. Sí. Después vino y Después hicimos un tema. ¿Cuál es este? El cielo es azul, que es tan lindo. Es de una versión que yo escribo del Lazarillo de Tormes, ¿no? Ya. Que es un lazarillo que vive en el Amazonas, en el río Amazonas. Esa es la versión que yo escribo, ¿no? Me acuerdo que salió, de ese momento salió este tema. Si eres azul, no puedes volar. Si eres de pan, no puedes volar. Si eres de mar, no puedes volar. Si eres papel, no puedes volar. Hay que aterrizar en nieve blanca de la calle Luna. Hay que aterrizar en jeringuillas de la calle Sol, de la calle Y también hicimos esta canción El Exilio, que fue una canción que mucha gente, cada vez que hacemos Nuestra Señora de las Nubes, la gente termina la obra y siempre nos piden la canción. Pero antes que este es el tema que... La Niña Rosa. Este es un poema de Rafael Alberti. Muy chévere. La niña rosa sentada sobre su falda como una flor, abierto un atlas, como la miraba yo viajar desde mi balcón. Su dedo blanco, blanco velero, desde las Islas Canarias iba a morir al Mar Negro, como la miraba yo morir desde mi balcón. Por el mar de la tarde van las nubes llorando. Por el mar de la tarde, rosas islas de sangre. ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo nos divertimos? Ahora sí, la señora. Ya, vamos a hacer la última porque ya nos tenemos que ir. Yo quiero lavar la ropa. La última y nos vamos. Canción del Exilio. Tienes que anunciar el concierto, vamos a dar juntos. Sí.
Ángel de los exiliados, que esta tarde nieve, que un pájaro vuele al bosque de antaño. Ángel de los desterrados, tu memoria teje una veleta oscura y otra celeste. Ángel de los desamparados, que nada te hiera, esta noche dormiremos sobre las piedras. Ángel de los desahuciados, no tienes alas, solo un pie camina en una sala. Bien. Por favor, vuelve a la mesa para que sigamos charlando un poquitito más. Espectacular este dúo Caleris Vargas, espectacular. Sí. Antes cantábamos folclore. Sí, lo hacían. Sí, Samba de mi Esperanza, Sapo Cancionero. Todo. Y supongo que en las obras estuvieron juntos, ¿no? Cantando. Pero tú lo haces bien, ¿eh? Bueno, lo haces bien. Yo canto, a mí me gusta cantar, pero no con la sutileza de Alberto Caleri. Claro. Caleri es espectacular. Sí. Y por eso lo queremos también aquí en este país. Mira, tenemos que abrir todavía dos videos. Allí tienes, ya vimos país, te falta laboratorio y memoria. Vamos por memoria. ¿Ya? Ahora que los militares retornan a los cuarteles, nos regalan elecciones y tú quieres bajarlos. ¡Abajo la dictadura! Es la consigna del partido. Arístides Vargas ha explorado varios espacios en el ámbito artístico local e internacional. Escribió el guión para la película Entre Marx y una mujer desnuda, de la cual también fue protagonista. También participó en La Tigra. Sus obras han sido editadas e interpretadas en varias ciudades de Latinoamérica, una de ellas Mendoza, Argentina. Lo anota Teresa Vargas. Porque él acá, por ejemplo, acá en esta provincia, en Mendoza, donde él se puede decir que llegó acá a los 3 años, tiene mucha gente del grupo de teatros, de muchísimos grupos de teatro, y los mismos alumnos de él que de la universidad que se recibieron también formaron sus grupos y también han dado sus obras de teatro acá. Y también le han dado, una vez la dieron en Buenos Aires. Y acá cuando viene tiene una vida muy activa, porque lo necesitan de todos lados, lo invitan a ver muchas obras de teatro. ¿Pero de qué va su dramaturgia, que tanto respeto ha conseguido? Pero yo creo que lo fundamental de la obra, para decir el conjunto de su producción, lo fundamental es esa noción de lugar que ha construido Arístides. Esa noción de lugar no se puede construir si no es bajo la preservación de la memoria, en contra de ese olvido, ¿no es cierto? Rivadeneira también opina sobre cómo la dictadura militar de Argentina, de la cual Arístides fue víctima, está presente en su obra. Esa afectación y ese dolor no eran visibles, digamos. Es decir, no había tiempo para el lamento, ¿no es cierto?, sino para la reflexión. Ese dolor también está, por ejemplo, en Jardín de Pulpos. ¿Y qué ves en tus sueños, Antonio? Veo un jardín de pulpos, un hermoso jardín de pulpos, donde viven los jóvenes que murieron jóvenes. Y por las noches, Pues por eso es que él, en esta misma obra de la que estamos hablando, él le dice, creo que le dice a Antonia José, hay que regar los cadáveres para que florezcan, ¿no es cierto? Me encanta ese concepto de Santiago. No había tiempo para el lamento. Había que estar adelante, igual luchando para que esto se acabe, para que eso se acabe. Sí, sí. Sí, bueno, es parte por ahí siento, y cuando doy mis clases y le hablo a los jóvenes, le hablo de esa época,
me siento bien en esta época donde que ojalá en la historia de nuestro país no se vuelva a repetir una experiencia como esa y que los jóvenes no conozcan una experiencia así más que por los cuentos que nosotros les hacemos, ¿no? Los que vivimos alguna vez eso. Y tema que tú tienes siempre de modo reiterado en tus obras, ¿no? Una buena parte de ellas han tenido que ver con ese espacio brutal que vivió la Argentina. Sí, es el espacio de la memoria. Está muy atravesada por las vivencias con el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, hay una obra que se llama La Edad de la Ciruela, que está en ese libro que estaban mostrando, donde ahí hay una combinación de lo que yo vivo en el Ecuador y mis recuerdos de infancia de Argentina, ¿no? Sí, es Jardín de Pulpo, es una obra que es la obra que ahora se está representando en Casa Malayerba por los jóvenes del laboratorio. Es una obra donde hay una fusión entre el mundo que yo perdí y el mundo que habito, ¿no? Que es el Ecuador. O sea, una fusión con de los dos países, es decir, de las dos memorias, porque la lucha es tratar de encontrarle una integración no política, no económica, sino una integración más humana, ¿no? Más humana y espiritual. Fundamentalmente una integración espiritual, que es para mí es cuando se produce realmente la integración. Ahora que hablamos de integración latinoamericana, ¿no? Y eso te permite una mirada especial. Es una mirada, es un teatro muy especial porque no puedo decir que se trata, la gente que lo hacen en México, lo están haciendo en Venezuela, lo hacen en Perú se estrena la semana que viene en Lima una obra mía, que está relacionado directamente con las vivencias que yo tengo en el Ecuador. Pero ellos dicen, no, pero es que es latinoamericano esto. Entonces, ese ser latinoamericano que mucha gente estudia en algunas universidades del mundo sobre mi obra, yo creo que es lo que más gratamente me ha sorprendido a mí mismo. Y ese ser, porque tenemos dolores parecidos en América Latina, tenemos también metas comunes por las cuales debemos luchar. Hace poquito en la cumbre, esta cumbre de las Américas, donde no ha ido Ecuador, se ha sentido más esa necesidad de que debamos integrarnos todos. Por eso aquella cumbre no llegó finalmente a tener un documento común para poder firmarlo, y la ausencia del presidente Rafael Correa en esa cumbre permitió también que su discurso, sin estar él presente, allí se debatiera respecto de la necesidad de estar integrados completamente todos. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida con Arístides Vargas. Le vamos a proponer junto a Alberto Caleris que nos regalen una canción para el final de este espacio. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, volvemos enseguida. Ya venimos, no se vayan. El actor y director teatral Arístides Vargas tiene serios reparos con el género telenovela. Descubra sus razones en instantes. Yo le critico mucho cuando trabaja en telenovela, porque a mí eso es un género deleznable desde mi punto de vista. Muchos ecuatorianos y ecuatorianas hemos tenido la posibilidad de mirar al grupo Malayerba, que ha estado a la cabeza Arístides Vargas y Charo Francés, ¿no? Que ha sido también un pilar fundamental en este grupo. Tenemos un video final que es el laboratorio. Bueno, ya. El grupo Malayerba se formó en 1979. Inicialmente estuvo conformado por Charo Francés, Susana Pautazo, Carlos Michelena y Arístides Vargas. Una de las metas de aquellos años fue generar un teatro latinoamericano con voz propia y que exprese la realidad de ese momento. Malayerba empieza con una experiencia muy social, muy política,
pero con la premisa siempre de no caer en el panfleto. Cuando a mí me invitaron a hacer un proyecto de teatro popular en la Ferroviaria Alta, empatamos ahí con el punto de vista y la idea del proyecto. Y hablaríamos en francés. Todo empezó con poca experiencia de sus fundadores, además con los cambios que suponen los proyectos. Michelena y Pautazo, con los años, buscaron sus propios caminos, al tiempo que también otros actores se involucraron con el proyecto. Hoy la Casa Malayerba ha fortalecido su expresión artística y también ha ganado un espacio en la formación de actores, bajo la premisa de que debe ser un laboratorio antes que una escuela. Nosotros compartimos nuestra manera de acercarnos al teatro. No es ni mejor ni peor, es una. Siempre tratamos de cambiar la forma de acercarnos. No creemos en las fórmulas. Es decir, nosotros podemos aprender técnicas para actuar o para acercarnos al mundo del teatro, ¿no? O al mundo de la expresión. Pero la técnica es lo que decía Leighton, ¿no? o Stanislavski, es un trampolín para tratar de vivir una situación imaginaria. Tú vas aprendiendo a través de la vivencia, del trabajo, vas aprendiendo a través de la experiencia, de lo que vas compartiendo, de lo que vas viviendo, de lo que vas viendo, ¿no? O sea, es un teatro que es vivencial, absolutamente. Eso es lo que algún rato discutíamos un tiempo atrás. ¿Qué buscamos ser a través del teatro, ¿no? En la sociedad? Profesionales del arte al servicio de intereses que no son eminentemente artísticos, para hacer cumplir con proyectos que quiera algún gobierno de turno. Que son coherentes los compas del Malayerba al ser un laboratorio que permite motivar a las personas a que ellos mismos vayan marcando su camino, vayan ellos mismos buscando su estilo, sean auténticos, porque eso es lo que eminentemente hace una distinción entre el artista y el que vive del arte de un modo deshonesto. Un teatro social sin que necesariamente sea un panfleto. Sí. Y una búsqueda colectiva. Eso es lo que te ha dado resultado. Sí, bueno, fundamentalmente entender que el arte tiene como su propia dinámica y que no es porque se hace referencia a lo que pasa en la sociedad, sino porque de alguna manera en su interior representa los mecanismos de esa sociedad. Y por otro lado, el arte teatral es el estudio del comportamiento de los seres humanos, los comportamientos en sociedad, porque el arte teatral es un arte por excelencia social, es un arte que se vive colectivamente y socialmente. Hay algunos actores que actúan es una sociedad del espectáculo también. Tienes que tener en cuenta de que hoy más que nunca se necesita cierta espectacularidad. Hay algunos actores sociales que no actúan tan bien. Hay otros que actúan medianamente bien y hay otros que son aceptables, ¿no? Pero el arte teatral es otra cosa, ¿no? Carlos Valencia es uno de aquellos que ha pasado también por la experiencia con ustedes. Luego él ha sido ya más un actor de telenovelas y también de cine, recién con Pescador. Él es uno de los protagonistas. ¿Cómo lo ves a la distancia? Bueno, yo le critico mucho cuando trabaja en telenovela, porque a mí eso es un género deleznable desde mi punto de vista. ¿Ya? Pero claro, también... ¿Como género o debido a la temática? Bueno, yo contra lo que piensa García Márquez, para mí como género es un género que deja mucho que desear. No es, porque muchas veces dice, no, pero Balzac hacía una especie de telenovela. No, pero Balzac escribía y lo que producía era algo para leer, no para ver en televisión, ¿no? Yo creo que, desde mi humilde punto de vista, el género no me parece tan interesante, pero comprendo perfectamente que un actor tenga que vivir y tenga que comer, lo comprendo perfectamente. Los trabajos que Carlos Valencia hace en cine están muy bien. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, Arístides, el tiempo se nos viene cortito, no queremos
desaprovechar la posibilidad de escucharte un cambalache quizá junto con Alberto Caleris. Gracias por venir, te doy un apretón fuerte y como siempre seguimos pendientes de lo que tú haces y creo que gran parte del público también. Gracias. Arístides. Te espera allí Alberto Caleris, el gran Alberto, que también va a permitirnos disfrutar con la música junto a Arístides Vargas. Un tanguito. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales los han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, Don Bosco y Laviñón. Napoleón, Carner y San Martín, igual que la vidriera respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto al calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, el que jura o el que mata, no está fuera de la ley. Felicitaciones por el programa en el que se pudo conocer un poco más de la historia de Gerardo Morán. Muchos éxitos. Cecilia Andrade.